Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica. Seguros Reservas, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hoy en Siendo Honestos tenemos una conversación sin filtro sobre el presente y el futuro del periodismo con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, quien nos habla sobre el financiamiento de los medios y el nuevo modelo de comunicación entre el poder y la prensa. En tiempos en los que la libertad de expresión se usa como bandera para justificar la difamación y la desinformación, es ya un criterio para desestabilizar gobiernos y sociedades. El reto del periodismo es más grande que nunca. ¿Quién pone los límites? ¿Quién financia la prensa? ¿Y qué pasa con los nuevos modelos digitales? El periodismo sigue siendo el mayor obstáculo para el poder. Los gobiernos lo necesitan para garantizar transparencia, pero también lo temen cuando ejerce su función con independencia. Es una relación de amor y odio que nunca termina. Acompáñanos en esta honesta conversación sin desperdicios con Percio Maldonado. Amigos de Siendo Honestos, es un placer como siempre tenerlos en este espacio en donde nos vemos todos los domingos en CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube, en donde les invitamos de una vez a que se suscriban, a que nos comenten y a que además nos digan a quién quieren ver acá en el programa. Hoy lo vieron ustedes ahí en pantalla, yo tengo el gusto y el honor además de conversar con un colega al que le tengo muchísimo respeto y además de colega es un maestro, es Percio Maldonado, director de la Sociedad Dominicana de Diarios, presidente o director del nuevo diario y un amigo además. Ya. Gracias, Percio, por estar acá. Bueno, gracias por la invitación, es un placer para ¿Qué mí te parece compartir. este estudio de Siendo Honesto? Fantástico, por eso te decía que me pareció maravilloso, ¿no? De manera que Hollywood es fantástico en todas partes. Mira, un día podríamos hacer un cambalache y yo me voy unos días al Nuevo Diario, no de directora, sino de trabajadora, y tú vienes para acá a hacer entrevistas. Y si me quieres sustituir, yo con muchísimo gusto. Eso es muy complicado en estos días, dirigir en estos tiempos un medio de comunicación. Esa es una gran tarea y es una tarea compleja, es una tarea desafiante y yo quiero que tú me des tu perspectiva sobre lo que significa hoy llevar adelante la dirección de un medio como El Nuevo Diario y esa responsabilidad, que yo creo que es la misma, es una responsabilidad con la verdad y el buen periodismo, pero los tiempos nos desafían. Pienso que siempre ha sido desafiante, la tarea desafiante, sobre todo porque pienso que implica una responsabilidad enorme para quien dirige. Más allá de las normativas de leyes, yo creo que hay valores éticos, morales, y sobre todo yo creo que el buen periodismo siempre procura una cosa, que tal vez la única cosa que no ha cambiado con los cambios tecnológicos y todo, que es procurar la verdad. Y yo creo que hoy se hace más desafiante esa búsqueda porque en paralelo ha venido creciendo el auge de las informaciones falsas, informaciones que ya se producen de manera intencional, es decir, ya no es una imprecisión de una nota, no es un dato sugerido porque me lo dio una fuente, tal vez sin la precisión de lo. Yo creo que hay instituciones hoy que se dedican a producir informaciones falsas. Y a veces conversando con los estudiantes que procuran siempre que uno le dé un punto de vista con estos temas, siempre digo que es más fácil hacer una buena información falsa que una buena información verdadera. Claro. Porque la información verdadera tiene que depender de un hecho real, que no siempre ocurre. Más una información falsa, lo único que tú necesitas, el dominio técnico para redactarla y hacerla parecer verdad, con un hecho que sea sensible, con un tema que sea sensible. Y por eso la incertidumbre siempre es un aliado fantástico para las informaciones falsas. Porque los seres humanos yo creo que estamos muy condicionados a que nos cuenten siempre historias. Sobre todo historias que parecen ser ciertas.
Y no siempre los ciudadanos tienen el mecanismo de poder verificar que una historia, una imagen que están recibiendo es cierta o es falsa. A veces no les interesa eso, o ni tienen el mecanismo para hacerlo. Y entonces, como tienen facilidad para reproducirlo, a veces hasta de buena intención, lo recibo, creo que es útil y te lo envío. Y creo que el WhatsApp, que es uno de los medios más efectivos en la reproducción, que no siempre lo consideramos como un medio, no están los una medidores. plataforma digital, pero es además que es en secreto, porque claro, tú no conoces todas las personas a las que yo estoy asociado en grupos, pero yo tampoco conozco yo los tuyos. Claro. Y cada uno de esos tiene grupos individuales de reproducción. Ahí se da, digamos, somos repetidores, cada persona que recibe un mensaje de esto y tiene esa velocidad. Por tanto, yo creo que eso engrandece más el desafío. Y es un asunto planetario, por demás, claro, con lo que todos tenemos que bregar. Por eso pienso que el trabajo de nosotros se ha modificado también. Ya no trabajamos para los 48.000 kilómetros cuadrados en que vivimos, en el caso de República Dominicana, o cualquier gente que lo pueda desarrollar su actividad en cualquier país. Yo creo que este es un trabajo planetario. Lo que tú dices, lo que tú escribes, lo que tú mandas, es algo que tiene la posibilidad de correr por todo el planeta. Recientemente, Percio, el gobierno ha mostrado cierta preocupación, al menos lo ha hecho saber a personas que están involucradas con el desarrollo y dirección de medios de comunicación. Se le ha preguntado al presidente de la República incluso sobre medios de comunicación que quizás no lo sean desde el punto de vista institucional, pero sí sobre esta tendencia maliciosa, tal y como tú bien has señalado, no solamente de desinformar, sino de establecer juicios a priori, la absoluta ausencia de verificación de noticias con la intención de dañar, o sea, con una intención gravosa. Parece el gobierno preocupado. ¿Qué puedes decirnos sobre esto y qué puede hacer cualquier administración, sobre todo en estos tiempos? Mira, yo creo que ese es un tema que todos estamos preocupados, está el gobierno, y es algo que también lo hemos conversado con el presidente. Lo conversamos con la clase política, lo conversamos en la SIP, en la Sociedad Interamericana de Prensa, con que se debaten frecuentemente estos temas. Sin embargo, yo estoy convencido de que esto va más allá de los medios, la realidad tecnológica, el desarrollo tecnológico. Yo creo que estamos hablando de la democracia. Y tal vez los mismos políticos no han hecho conciencia de esa relación intrínseca que hay en esa relación comunicación-prensa. Y te voy a decir por qué. Uno de los estudios de Reuters, los últimos que se han hecho, indica que más del 56% de las informaciones que circulan en América Latina son falsas. Así es. Eso quiere decir que si yo veo una información que es falsa, la leí y la creí, yo puedo tomar decisiones en base a esa información que no es. Por tanto, y esto se da mucho en campañas políticas, si tú eres candidata y a mí me dicen que tú no eres buena, yo dejo de votarte. O alguien me dice que tu contrario es el malo, entonces yo te voto. Por tanto, yo puedo estar tomando una decisión incorrecta con un ejercicio, un derecho que yo tengo como ciudadano de votar por una persona. Porque estoy bombardeado más por informaciones falsas que informaciones que me dan de verdadero. Y cuando yo vengo a determinar cuál es la verdad, ya yo te voté. Y el resultado se produjo en unas elecciones. Entonces, yo veo que la política muestra mucha preocupación en los picos altos de los problemas, pero se resisten a tomar decisiones. Y a veces siento que se frisan mucho en pensar que vamos a meter preso a todo el mundo, o que vamos a salir con un garrote a hacer callar a todo el mundo. Es imposible hacer callar a todo el mundo. Ya esa es una realidad planetaria que es irreversible. Tenemos que aprender a vivir con esa realidad y a normar esa realidad, a planificarla. Yo creo que el país tiene, a pesar de que tiene una ley de 1800, una ley francesa, la 6132, el país tiene muchas otras leyes a través de las cuales puede atacar este tipo de práctica.
digamos, de difamar de manera gratuita, gente ocultándose a veces en cuentas secretas para hacerlo. Hay mecanismos. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie no siempre tiene la colaboración para conseguir el origen de esa información. Que no es lo mismo cuando tú atacas, por ejemplo, la figura del presidente de un asunto. Siempre aparece el que ataca al presidente, lo que quiere decir que los mecanismos existen. Ahora, nosotros también tenemos que darnos cuenta que las leyes tienen que ir cambiando, ajustando a nuevas realidades. ¿Cómo es posible que el país pueda pensar que puede controlar toda esta situación cuando la ley 6132, que es de 1800, no contempla ni siquiera las radios y la televisión porque no eran mecanismos que existían? Hoy tenemos todo el ecosistema digital. Hoy no hay medios tradicionales, todos somos medios digitales. Claro. ¿Por dónde tú funcionas? Así es. Por un canal de televisión, Y por por nuestras YouTube, redes sociales, redes, etcétera. todo. Y tú, esa información, pero no solo la que tú puedes hacer, la que yo puedo hacer como ciudadano, escuchando tu programa, tomo un fragmento, lo altero, lo pongo a circular. Entonces, yo creo que el país tiene que tener leyes que vayan adecuándose a eso. De hecho, el presidente que ha manifestado sus preocupaciones, y es bueno que lo haga, y lo hemos conversado con él también en muchos aspectos, es bueno que lo haga porque eso indica que él, si tiene la comprensión, puede tener la sensibilidad para cambiarlo. Y de hecho, el gobierno tiene en sus manos un proyecto para modificar la ley 6132, que incluye todo el ecosistema digital, y creo que en esa ley aparecen mecanismos como para hacerlo. Ahora, yo creo que tenemos que superar el propósito de que todo el mundo quiera andar con un garrote en la mano como para querer entrarle a todo el que puede vocear algo. Y eso es imposible. Y yo pienso que, y siempre lo digo, hay una diferencia importante entre los países que logran una vida institucional fuerte. Primero, tienen leyes simples de aplicación rigurosa. No hay tanto articulado. Los países como nosotros tenemos un exceso de leyes draconianas de aplicación flexible. No es posible que tú quieras meter preso a un ciudadano porque una persona dijo algo. Yo creo que digamos, es más, ya ese no es un tema ni siquiera de discusión. El Constitucional se ocupó de quitar todo eso. Entonces, ¿por qué debatimos una cosa que ya no tiene sentido, tiene efecto? ¿Por qué no hacemos una ley que al juez se le facilite? Que si yo he dicho algo sobre ti, él me diga, oiga, usted tiene que hacer un desmentido, usted tiene una pena civil por esto, usted está condenado a esto. Es decir, porque al final tú lo que procuras es que yo admita que yo no he dicho la verdad, o que he faltado a la verdad, o que he tenido el propósito de hacerte un daño. Claro. Pero si vamos a irnos a comerciales, cuando regresemos, yo quiero preguntarte, ya no qué puede hacer el gobierno, sino qué se puede hacer. Tú presides la Sociedad Dominicana de Diarios, estás al frente de un medio de comunicación. En República Dominicana hay muchos y buenos medios de comunicación consolidados en la práctica, en la historia, y que además tienen una posición combativa en virtud de la defensa de la democracia y también defensa, por supuesto, inherente de la libertad de expresión. Hablemos al regreso de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque esta conversación a veces se tiene hacia afuera, pero hacia adentro hay otra conversación. Ya veremos. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Había que hablar, siendo honestos, con Percio Maldonado sobre la libertad de expresión y sobre esos tremendismos que quizás vemos hoy en redes sociales y que de una manera u otra nos ponen a los periodistas a conversar, porque cuando se trata de lo que se dice y del ejercicio nuestro,
hay una palabra terrible que nos resuena y que nos hace casi siempre reflexionar, y es el tema de la censura, ¿no? Y es el tema de si alguien debe ser silenciado. Los defensores de la democracia entendemos que que eso no está concebido, que no debería plantearse, pero definitivamente hay cosas que están planteadas como agresiones a la ley, etcétera. La discusión más allá de lo que el gobierno pueda plantear y de cómo pueda regularlo. Ahora hablamos del tema del financiamiento, pero hablemos de lo que desde los medios formales y sobre nuestra ¿Qué se comisión puede hacer desde los medios? Claro. Mira, yo creo que, y esto es interesante, yo creo que ningún medio establecido formalmente en República Dominicana se le puede atribuir, digamos, campañas de descrédito de personas o exceso o vulgaridades de personas que son muy propias ya en las redes sociales. Por tanto, yo creo que hay que distinguir aquí entre un ejercicio responsable del periodismo y personas hablando digamos, en redes sociales, en los distintos canales que permite la comunicación. Sin embargo, yo creo que muchos de esos excesos también están siendo patrocinados por recursos públicos. Y yo pienso que no hay derecho ilimitado. Es decir, yo creo que todos los derechos se regulan. La libertad de expresión en una democracia no se puede impedir. Lo que tú estableces son consecuencias de las personas que puedan excederse. Sin embargo, yo creo que en la cultura dominicana se mantuvo hasta hace un par de años, 2, 3 años, tal vez 4, el tema de la libertad, de la prisión por delito de palabra, por delito de prensa. Sin embargo, yo no conozco en la historia dominicana que algún juez se haya atrevido a meter a un periodista en la cárcel por esa razón. ¿Qué se daba en la práctica? Que tú me demandabas y como tú me días prisión para mí, el juez posiblemente te conocía a ti, me conocía a mí, podía tener una opinión de ambos y difícilmente me metiera a la cárcel. Iba diluyendo el caso y posiblemente el tiempo se llevaba el caso. Y yo creo que si simplificamos las cosas, es más fácil la aplicación de la ley. Los políticos no quisieron entender eso nunca, se resistieron a cambiar esa ley. Sin embargo, tuvo que hacerlo el Tribunal Constitucional. Por tanto, es un tema que ha desaparecido del ambiente. Sin embargo, en el espíritu de la discusión de la ley, parecería persistir la idea de que también te van a meter presa en la cárcel. Y yo creo que tenemos que adecuar nuestro accionar para poder trabajar. Yo pienso que los medios, las autoridades y los medios, tienen que producir conversaciones siempre, diálogos siempre sobre estos temas. Porque hay muchos temas de vulgarización en los medios que no hay que hablarlos necesariamente con los periodistas. Yo creo que los que tienen medios de comunicación tienen también un sentido de responsabilidad, implica un sentido de responsabilidad. Y tú no me puedes tener en un medio que tú tienes, que te respeta, que tiene ética, que tiene normas, yo vociferando contra todo el mundo como si nada importara. Es decir, ya no es una responsabilidad solo mía, es tuya como medio de comunicación. Entonces, por eso quiero hacer esa distinción entre que hay figuras aquí, personas conocidas, acreditadas, que no se prestan a esa dinámica. Y entonces no podemos confundir aquí. Es más, yo pienso que los medios establecidos cargamos con una pena ajena, porque entonces en el imaginario colectivo, cuando alguien por las redes desacredita a alguien, entonces se le atribuye a los medios de comunicación, que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Pero yo pienso que es una preocupación salvable, manejable, que nosotros lo que tenemos que hacer es emprender. Yo creo que el país necesita una nueva ley. El gobierno tiene esa nueva ley. Espero que llegue al Congreso en algún momento y que los congresistas también tengan el entendimiento, la capacidad de darse cuenta de que el país necesita herramientas modernas para poder afrontar temas modernos. Don Percio, fíjese una cosa. Fíjate que me puse seria, don Percio. El mundo pareciera estar cambiando de una manera a la que difícilmente nos adaptemos con la misma rapidez a la que va. Y estamos en una configuración mundial en donde se alteran valores que estaban ya asentados, preestablecidos. Por ejemplo, el valor de la verdad. Y yo creo que los periodistas, quizás con relación a otras carreras,
somos muy flojos para defender nuestros escenarios, ¿no? Estas son nuestras aceras. En virtud de que, bueno, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Y entonces uno ve gente guindada, periodista, que no es periodista, haciendo funciones como si fuese periodista, pagados como si fuesen periodistas, pero que hacen todo menos el periodismo. Bueno. Entonces, ¿esto responde a qué? A que se han desconfigurado los valores, a que es que, bueno, si eso vende, se prioriza el tema económico. Aquí hay un tema que está más allá de las fronteras locales. Claro, claro. Tiene que ver con las grandes plataformas tecnológicas que han transformado todo, que se refleja ya en el ejercicio de la política, en la versión de las políticas mundiales, que se sale del control de los estados nacionales, que son las plataformas, Google, Facebook, Instagram, TikTok, todas esas plataformas las manejan las grandes naciones. Por tanto, nuestras leyes nacionales no tienen una capacidad extraterritorial como para alcanzar abusos allí. Sin embargo, yo creo que, y muchos de estos aspectos se trabajan desde Naciones Unidas, desde la UNESCO. Nosotros hemos tenido como medios, tanto nacionales como a nivel regional, mucha relación con Google. Estamos trabajando mucho con Google a nivel de América Latina, a nivel de América, incluso Canadá, Estados Unidos y América Latina. Aquí en República Dominicana muchos de los medios, el Listín Diario, Nuevo Diario, Diario Libre, el CDN también, claro. CDN, el Caribe, y en fin, todos los miembros de la CIP hemos tenido la posibilidad de tener mentorías con Google, conociendo todo el ecosistema digital. En el caso de los periódicos metemos hasta el personal administrativo para que conozcan todas esas realidades. Entonces el país tiene que hacer eso y yo creo que el Estado dominicano tiene que apoyar los medios, porque al final es de la democracia que estamos hablando. No es solo de los medios de comunicación, claro. No es solo del ejercicio del periodismo. No hay democracia sin libertad plena, no hay democracia sin verdad, porque lo otro es una manipulación, claro, que te puede poner a tomar decisiones incorrectas a personas que son incorrectas. Existen pocos mecanismos efectivos para que un ciudadano pueda determinar cuando una información es verdadera o no. Nosotros acabamos incluso de asociarnos a un intento que ha surgido nuevo. Ahí está Google, hay muchos medios. Creo que somos el primer periódico de América Latina que lo hace. Todavía es una cosa que está en cierne, que no se sabe si va a funcionar bien, pero te da la posibilidad de tú verificar que una imagen, por ejemplo, una foto, un video, claro. Por ejemplo, alguien usa este video que estamos haciendo aquí para decir que tú me insultaste y pusiste un texto. Nos lo han hecho, nos lo han hecho. Pueden hacerlo, pero ese video va a tener unos datos que el que lo ve puede saber que ese video fue grabado en República Dominicana, claro. En CDN, en tal fecha, Catherine Hernández, persona, como en tal identidad, fecha. Tiene claro. Esa identidad que va a ser parte integral. Es decir, que si la persona quiere verificar si ese video ocurrió exactamente con ese mensaje, puede verificar que no. Claro. Pero es algo nuevo que todavía no está. Porque además, en las grandes plataformas hay un conflicto con los likes. Y yo digo, hay likes que yo no me quiero ganar como medio de comunicación, pero a la plataforma sí le interesan esos likes. Ahora, el like viene detrás del contenido. Por tanto, yo sí sé el contenido que puedo subir en mi plataforma o no puedo. Sin embargo, el algoritmo procura lo que más se ve. Y entonces, algo que se trabaja también a nivel de plataforma digital es el algoritmo. Y el algoritmo no lo controlamos nosotros. Los europeos han establecido normas como Unión Europea en favor de los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es tan efectivo porque todavía el algoritmo sigue estando bajo el control del asunto. Sin embargo, hay... O sea que estamos a expensas. Estamos a expensas de esa Pero los generadores de los contenidos somos nosotros, Percio. Bueno, somos los generadores de contenido. Lo que pasa es que el contenido que se genera se va... ¿Cómo funciona el ecosistema? Tú generas este programa. Claro. Desde que tú lo subes, hay un robot, un algoritmo, e incorpora esa data, esa información, claro, de este contenido. Y en ese algoritmo
va mandando de alguna manera a las personas que les gusta tu programa eso que llega. Claro, claro. Y si a mí, y yo no veo tu programa y yo veo otra cosa, entonces me manda eso. De alguna manera hay una orientación Sí, peligrosa. tecnológicamente peligrosa que se escapa de los controles Claro. de los mecanismos nacionales, que ya opera como gobiernos mundiales. Correcto. Entonces, TikTok, que funciona para el mundo, no funciona para China. Así es. Pero China es dueña de TikTok. No es una plataforma que surge de acá. Entonces, sí. es delicada y por tanto los gobiernos tienen que tener en este caso cabezas abiertas para ir bregando con esto. Por ejemplo, he visto aquí algunas iniciativas para normar la inteligencia artificial. Bueno, Saludos a Tobías Crespo ahí. el primer desafío es cómo tú normas algo que está en desarrollo. Claro, eso... Y en una reunión entre el presidente Biden y las cabezas de las plataformas Con nacionales, Sam Altman se y ella. hicieron unas reuniones procurando ver cómo iba a normalizarse. Y bueno, esto hay que dejar que se desarrolle para hacerlo. Tú puedes ir estableciendo ciertas normas, controles, pero yo pienso que no podemos tener super pretensiones de querer tener el mundo en nuestras manos. Yo creo que tenemos que ir, y estamos obligados a ir aprovechando todos estos avances tecnológicos, porque no todo ha sido malo a nivel del desarrollo tecnológico. Yo creo que muchas de las cosas que nos ha dado la tecnología ha sido en favor de los medios. Claro. Los medios hoy son planetarios, antes no lo éramos. A mí a veces la gente me pregunta sobre los medios de papel y procura que yo le diga un poco cuál es el último panegírico que vamos a leer con los periódicos. Y se sorprende a veces con la cosa que le digo. Pues yo digo, bueno, los medios impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. ¿Y cómo va a ser? Bueno, no lo tienen en papel, pero tú lo recibes por la vía digital. Claro, claro. A donde quiera que tú Ahora estés, en se está cualquier parte leyendo del más. mundo y posiblemente más gente. Ahora, los medios tienen otros desafíos. Son un desafío de sostenibilidad, Claro. que es un riesgo porque en la medida en que el medio se debilita, la democracia tiene menos defensores, está más expuesta a la especulación, a las informaciones falsas, y por eso que te digo que este es un tema que trasciende el interés de los medios. Hay un interés social, político y económico que tiene que ver con la democracia, a lo que los gobiernos no pueden ser indiferentes. Tengo que irme a comerciales, Percio. Hablas del financiamiento. En República Dominicana, al igual que en el mundo entero, se ha mencionado recientemente, porque así lo ha hecho saber la administración Trump, que se desmanteló la agencia de ayuda, que es la llamada USAID. Una agencia que, entre otras cosas, tenía colaboraciones con medios de comunicación del mundo entero. Por supuesto, República Dominicana no ha escapado de este escándalo. Y yo quiero tener tu perspectiva sobre el tema del financiamiento y sobre cómo los medios, de una manera u otra, han recibido financiamiento, no solamente de instituciones como el USAID, sino también de otras instituciones a nivel mundial, y lo que eso significa para el compromiso de gente muy seria que se ha visto de una manera u otra atacada, creo que de una manera injusta y vil, desde sectores casi siempre anónimos, o si no anónimos, que no responden a los valores democráticos de los que estamos hablando. Ya venimos con más. Esto es Siendo Honesto. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Percio Maldonado. Percio, te preguntaba sobre el financiamiento de los medios de comunicación, de cómo de una manera u otra estamos integrados a una red global que procura avanzar en proyectos de distinta índole. Ha surgido recientemente lo que se ha tratado de identificar como si fuese un escándalo. Yo coincido porque hablamos previamente de este programa en que la USAID no va a desaparecer. Quizás le cambian el nombre. Ahora quizás le ponen MAGA 8. Pero Yo creo que Estados Unidos tiene esas agencias como parte de su política interna y externa. Claro. Por eso siempre digo que en Estados Unidos está el FBI y la CIA. El FBI opera dentro, la CIA afuera. Claro. Sobre todo porque la CIA puede hacer cosas afuera que no puede no hacer se pueden adentro. hacer adentro. Entonces yo creo que con estos mecanismos de financiamiento obedecen a mucha, es lo que llaman el poder blando de los Estados Unidos, para incidir, digamos, en aspectos importantes de los países, sobre todo en unas zonas como la de América Latina. Yo creo que aquí lo que se va a hacer, y de hecho la USAID la están ahora adhiriendo al Departamento de Estado, lo que quiere decir que
estará íntimamente relacionada a la política exterior de los Estados Unidos. Estados Unidos seguirá financiando aspectos que considerará importantes. Por ejemplo, USAID financiaba muchos de los programas de la política de los demócratas, y de hecho las propias declaraciones de Marco Rubio indicaba que habían empleados resistido a cumplir con las políticas del nuevo gobierno, lo que quiere decir que había también una especie de retaliación interna partidaria. Había una militancia. En una visión de militancia, gente que estaba militando en una causa, claro. Y yo creo que hoy va a tener o tendría que militar en otra, o el personal ha sido cambiado. De hecho, han estado cambiando todo el personal, y yo creo que viene en la línea de también adecuar los propósitos con esas inversiones. Y esas inversiones van a continuar haciéndose por múltiples vías. Yo creo que aquí ha habido posiblemente hay una especie de exceso por retaliación política, de atribuirle a muchas de las figuras públicas de haber recibido fondos de manera directa. Yo creo que USAID desarrollaba programas en los que posiblemente muchas personas coincidieron con esas políticas. Ya esas son otras consideraciones que tú puedes hacer, pero atribuirles como si, bueno, si tú recibes un cheque y una cosa, yo creo que hay una distancia en eso. Esos son aspectos que no han sido probados. Tendría Estados Unidos que revelar los nombres de las personas, claro, para poder confirmar algo así. Sin embargo, dada ese espacio de especulación, de imaginación que pueden hacer, sí pueden hacerse campañas que al final resultan perjudiciales para figuras y para medios. Los medios nacionales no acostumbran institucionalmente a trabajar mucho con esto. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado como Sociedad Dominicana de Diarios con la UNESCO, por ejemplo, que es Naciones Unidas, en programas específicos. Por ejemplo, después de la pandemia trabajamos mucho en cobertura en situaciones de emergencia, es decir, promover en las redacciones de los diarios, de los medios, de la televisión, cómo el periodista tenía que estar consciente para poder mantenerse cumpliendo con su responsabilidad de informar aún en medio de una tragedia. Claro. Y esa tragedia la vivimos sorprendentemente, que fue la pandemia, pero puede ser un ciclón, puede ser un exceso de agua como los 3 noviembre que hemos tenido, puede ser un terremoto, pueden ser emergencias mundiales, nacionales, pero también pueden ser emergencias particulares, un medio que de pronto se quemó el edificio, cómo tú mantienes tu marca, cómo tú mantienes informándole a la población. Recuerdo un caso muy simpático que conocimos ahí en uno de esos talleres, y fue una vez que La Vega se anegó, nuestra ciudad de La Vega, y había una emisora que no podía transmitir desde el estudio. Y entonces se le ocurrió agarrar un bote y un altoparlante, y entonces el periodista andaba recorriendo toda la ciudad informando de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en la población. Es decir, son formas de tú mantenerte circulando. Pero los medios normalmente no reciben fondos externos de instituciones, claro, como la USAID ni nada de esto. Por lo tanto, eso no... Es decir, los medios somos empresas que manejamos fondos porque producimos esos fondos a través de los ingresos normales de las actividades publicitarias, de las iniciativas. Hoy los medios, en ese esfuerzo de sostenibilidad, somos un poco de todo. Es decir, somos periódicos impresos, somos canales de televisión, somos podcast. Ahora sí se hace periodismo 360. Documentales, trabajamos con la parte cinematográfica, y todo eso se hace como parte de ese esfuerzo de sostenibilidad. Y además, procurando también darle un contenido más trascendente al ejercicio del periodismo. Porque tú tomas un buen documental de un tema que lo hace más trascendente, lo profundiza, le da una dimensión distinta, le da una permanencia distinta a ese tema, y todos esos recursos te ayudan. Un documental sobre figuras importantes que tú la sueles eternizar por su rol que han podido jugar en distintas áreas, en la medicina, en el deporte, en la política, en los servicios comunitarios, en todo esto. Grandes inventores, productores, grandes empresarios, iniciadores, políticos. Es decir, todo eso tú le das un mayor sentido. Y te digo, bueno, un documental como sobre Tomás Troncoso, una de las figuras
emblemática Claro. de la narrativa deportiva, es un documento que tiende a eternizarlo como una figura, es un referente de ese ejercicio profesional que se hace en la política. Y así, montones de cosas. Un Simón Alfonso Pemberton. Mucha gente expresándose en la Claro. calle y a veces ni siquiera sabe que esas son expresiones de esa figura. Un narrador de caballo que posiblemente es posible que en el mundo no aparezca alguien con esa característica que solo la tenía este señor. ¿Sabes ¿Verdad? qué? Yo estoy buscando acá una frase, porque hemos hablado de sostenibilidad de los medios, de financiamiento, hemos hablado de esas palabras a las que los periodistas le tenemos terror, que es, por ejemplo, el tema de censura, porque comprendemos lo que significa no solamente para nuestro ejercicio, sino para la democracia. Una frase de Javier Darío Restrepo, que escribió mucho sobre ética y que es uno de los padres de la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano, al igual que Gabriel García Márquez. Probablemente compartiste con él Sí. en distintos escenarios. Un hombre, yo creo que extraordinario. Y voy a compartir esta frase contigo para que cuando regresemos hablemos y tratemos de profundizar un poco sobre el tema de la ética, Percio, porque en muchas oportunidades yo creo que las líneas que se cruzan deben ser incluso hasta autoimpuestas en virtud de la ética, que es un concepto muy de explotación individual, si se quiere, aunque también podemos hablar de ética institucional. Dice Javier Darío Restrepo, en parte de su guía, la libertad y los derechos van hasta donde comienzan las libertades y los derechos de los demás. Por eso nadie es libre para amenazar de muerte, ni para matar, ni para calumniar, ni para robar, ni para mentir. Esto viola el derecho ajeno a la vida, a la honra, a la verdad. Así, un ladrón no puede alegar como justificación de su robo el derecho al trabajo. Y dice, o un asesino el derecho a hacer uso de sus armas, ni el calumniador la libertad para destruir honras ajenas con su palabra. Y creo que esto catapultó y dijo, el compromiso con la verdad y la independencia son la garantía de un servicio eficaz a la sociedad y a esto se le da el nombre de responsabilidad social. Sí, y esa, de alguna manera, estamos comprometidos todos los medios. Exactamente. Y yo creo que la política tiene que estar comprometida También. en propiciar que eso ocurra. Y yo a veces lo digo con cierta pena. Creo que los gobiernos democráticos, que son los que más se montan sobre los medios para llegar al poder, son los más complicados de comprender esa necesidad. Vamos a regresar en unos minutos. Cuando volvamos, yo no me voy a perder de preguntarle a Percio qué piensa, qué es lo que va a pasar en este país en los próximos meses. Estamos grabando este programa y todavía el presidente Abinader no ha hablado a la nación, 27 de febrero, pero si ustedes lo ven un poquito después, igual, escuchan esto que va a te interesar. Hemos querido dedicar este espacio prácticamente en su totalidad a reflexionar sobre el ejercicio del periodismo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, en estos tiempos con Percio Maldonado, quien es un periodista de larga data, que ha atravesado un montón de batallas, muchos momentos distintos, una dominicana con dictadura, una dominicana con plena democracia, y en donde hay que decirlo, la libertad de expresión se respeta, está siempre amenazada. Yo digo, la libertad de expresión siempre está amenazada. Pienso que esa es una tarea que nunca termina. Claro, eso no se acaba. El poder siempre tiene una relación de amor y odio con el ejercicio del buen periodismo. Así debe ser. Y yo pienso que, y parte de un poco de la desgracia, del conflicto permanente, obedece que el poder a veces quiere un periodismo de relaciones públicas, es decir, bueno, solo di lo bueno, no, y el ejercicio de un periodismo serio es cuestionar permanentemente las cosas que no se hacen, porque las personas estamos para hacer las cosas bien, las instituciones más, los gobiernos todavía mucho más. Por tanto, esa es una tarea que siempre hay que cumplirla. ¿Es más abierto este gobierno, Percio, con los periodistas Yo que pienso- gobiernos anteriores? ¿Cómo lo evalúa? Yo pienso que en sentido general, los mismos gobiernos del PLD, este gobierno, mira, aquí hubo un punto de inflexión importante, a pesar de que tú haces la relación dictadura, el asunto. 1978, ese cambio de don Antonio Guzmán Fernández, Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista y con Balaguer, yo creo que marcó un punto sin regreso a la democracia dominicana, al ejercicio de una libertad más plena. Muchos periodistas incluso pagaron un costo de sangre. Claro.
para construir ese periodo de libertad que goza el pueblo dominicano. Y yo creo que eso tiene un valor extraordinario. A veces digo que el sector político no ha pagado un costo tan alto como lo ha pagado el periodismo, el ejercicio del buen periodismo en la democracia dominicana. Y posiblemente sea así en América Latina, que por demás es una región sumamente violenta contra el ejercicio del periodismo. Hay que ver México, Venezuela, Honduras, Centroamérica, Nicaragua. Nosotros, Nicaragua, en fin. Aquí nosotros tenemos todavía al caso de Narcisazo, que no se sabe dónde lo metieron. Simplemente ha dejado de existir, pero tenemos hasta la incertidumbre ni siquiera de saber dónde podemos ir a ver al cementerio. Entonces son experiencias costosas para la democracia y yo creo que eso debería tener un valor en el ejercicio de la política. Eso debe ser unos referentes importantes a quien tenemos que rendirle siempre honor a ese ejercicio. En el caso del periodismo, cumpliendo su misión de procurar la verdad. En el caso de los gobiernos, apoyando, tener una prensa libre que ayude a tener gobiernos transparentes. Le he dicho a más de un presidente, si usted quiere gobiernos transparentes, el mejor aliado es la prensa. No hay manera de ser un gobierno transparente que no tenga una relación preferencial por la prensa establecida como medios de libertad. Claro, y no estamos hablando de tener medios, es decir, de apoyar que las personas, y cuando digo medio, el medio puede ser un programa, una persona con un programa acreditada, apoyar que esas personas sean. Desgraciadamente los políticos tienden a apoyar a quien tú denuncias, pero esos son los que generan el escándalo al final. Y no se aprecia el valor que tiene. Yo digo, si yo fuera presidente, yo entregaría los papeles para que me ayuden. Pero absolutamente. Claro. Y sobre todo cuando se está en segundos gobiernos. Exacto. Mira, y ya ahí entramos al caso del presidente. Tal como lo hacía en el preámbulo de esta pregunta, hablaba de que el presidente va este 27 a rendir cuentas. El presidente ya tiene un final. En el 28 termina, él lo ha dicho que quiere dejar un legado. El presidente tiene grandes desafíos. Primero, porque cada día que pasa es un día menos. Y la única cosa que se va volando es el tiempo. Y la única cosa que no se recupera es el tiempo. Tú te puedes recuperar hasta de las dificultades económicas y todo, pero del tiempo que se fue no hay forma como alcanzarlo. Entonces yo pienso que el presidente tiene que tener muy claro cuál es su agenda, cuál es su punto, tiene que hacer un sentido de prioridad, de priorizar, para construir lo que él ha definido como su legado. Él ha dicho que quiere dejar un legado. Y yo pienso... Quiere dejar reforma, un país reformado. Y yo pienso que siempre es bueno que un presidente sea como un inmigrante, un sueño en el hombro, es decir, aunque no se le concrete. Porque al final yo creo que hay una valoración de los ciudadanos de por lo menos verte equivocarte en el camino correcto. Y yo pienso que es muy importante. A pesar de que los presidentes se dejan convencer mucho, primero quieren ser grandes constructores y quieren hacer todo, y sin embargo fallan mucho en las cosas esenciales, pequeñas. Así como pueden ser tan eficientes para hacer las grandes, son tan deficientes para hacer las cosas pequeñas, para sintonizar con la gente. Y yo pienso que la gente al final lo que te aprecia es ver que tú le estás haciendo, está intentando hacerlo bien y hacerlo en el camino correcto. Y tal vez muchas de las cosas que uno ve en los gobiernos, aún en aquellos como en este que se dice que quieren ser transparentes, y tú ves, pero ¿y cómo es que ocurren? Como si uno lo ve desde fuera, ¿cómo es que de dentro no se mira? Entonces yo creo una auditoría visual mínima. Entonces yo creo que hasta una auditoría visual te permite darte cuenta de que hay cosas que no andan bien. Y sin embargo, después parecen como sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que el presidente está desafiado a ser vigilante en esto, sobre todo porque su mandato está terminando. Y su legado es que perdure después que él deje de estar en la casa, ahí en el Palacio Nacional. Para terminar, Percio, porque el tiempo se nos agota, hay, como tú bien señalabas, grandes desafíos para República Dominicana, para la región. Me gustaría quizás concluir con esa reflexión, ¿no? de lo que nos va a tocar a nosotros como periodistas en estos tiempos.
quizás este último periodo. Ya sabemos el reto para el presidente Abinader. El reto para nosotros en estos próximos 3 años de gobierno del presidente, quizás puedas responder que es el mismo reto que tenemos siempre, pero no sé si hay algún valor diferencial específico en virtud de que aquí hay un hervidero de opciones políticas, en virtud de que hay mucha gente buscando agarrar un espacio, en virtud de que muchos periodistas incluso viven del pluriempleo, y eso también es un gran desafío para los medios acá, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de la sostenibilidad estamos hablando también de todo eso. Es Claro. decir, primero, los desafíos de nosotros no son pues, siempre lo mismo, siempre son nuevos y más grandes todavía. Claro. El desarrollo tecnológico nos impone unos desafíos enormes de sostenibilidad, de presencia, de contrarrestar el creciente auge de las informaciones falsas, el bombardeo de informaciones falsas. Y solo hay que mirar a Boston, el Instituto de Boston, que aquella cifra espantosa que dijo, bueno, las noticias falsas se reproducen 70 veces más que las verdaderas. Así es. Es decir, es contra todo eso que nosotros vamos. ¿A ti te han difamado alguna vez, Percio? O sea, ¿has tenido un caso específico, personal? Que si me De han- difamación, de Bueno, sí, bueno, la gente dice cualquier cantidad de cualquier cosas. cosa. ¿Cómo tú te vacunas contra eso? Mira, yo creo que a veces la gente me pregunta, algunos amigos así, pero me han preguntado si alguien me ha hecho alguna oferta indecente Ajá. en mi ejercicio. Y yo le he dicho, mira, yo no puedo dar testimonio de que alguien me haya dicho eso. Pero me gusta decirle esto. Yo creo que la gente sabe con quién se equivoca. Claro. Y a veces cuando la gente es capaz de hacerte una oferta como esa es porque algún espacio tú has dejado en la conversación. Yo no he tenido esa experiencia, aunque sé que eso no es así en la realidad del mercado en que uno se mueve. Pero yo pienso que, y además me gusta decir, yo me acostumbré a vivir con poco. Y yo creo que cuando uno se acostumbra a vivir con poco es feliz. Por tanto, hay cosas que no necesito ni aspiro. En el personal, y sabe que trabajamos cada vez con más personas, no es fácil tener tú todo el control de todo. Gente que viene de distintos ámbitos con criterios diferentes, Claro. no con el sentido ético. Siempre le digo, hay light que yo no quiero ganarme como medio, prefiero no tenerla en mi periódico. Creo, me tomo muy serio el sentido de responsabilidad que uno tiene cuando uno dirige un medio que te llega. Creo que, y estoy en la prensa escrita, estoy en la televisión, entro a las casas de las personas, tal vez sin advertirlos de ellos, porque dejan el canal y uno entra. Yo no tengo derecho a decir groserías que una familia tenga que escuchar. No estoy educado para eso. Si me pide que insulte a alguien, te confieso que no sé hacerlo. Me declararía impotente para hacerlo. No doy mensaje por encargo, no sé decirlo. Me pide que lo diga como tú quieres y no lo sé decir. Lo tendría que decir si lo creo. Claro. Y así como me comporto. No hago periodismo insultando personas. No creo que la verdad para que llegue tengo que desagradar a alguien o insultar a alguien. Creo que las personas a las que uno se refiere tienen familia, tienen amigos. Y a veces uno paga un costo por lo que uno dice, porque también uno tiene que tener autorrespeto en este ejercicio. Es una tarea difícil, es una tarea no comprendida por todo el mundo. Los mismos televidentes a veces no entienden bien ese rol y entienden que tú tienes que ser un agresor o entienden que tú eres muy pasivo en términos de estilo. Pero yo creo que cada uno tiene su estilo acá y cada uno lo ejerce como lo siente. Claro. Cada uno paga tal vez un costo con el asunto. A veces en la misma participación que tú tienes en la vida pública, pues la gente te sube cualquier cosa en redes, dice cualquier cosa, pero yo creo que el tiempo es muy justiciero. Y yo pienso que en la vida tampoco tú no puedes creer que todo el mundo te va a querer con la misma intensidad. Y yo pienso que la ligereza de tu alma ayuda a sobrevivir con todo esto. Alguien dice, bueno,
yo tengo la certeza de que difícilmente alguien pueda encontrar algo que me pueda avergonzar o avergonzar a mi familia, que salga público. Por tanto, si alguien me atribuye cosas que no he hecho, tampoco es una cosa que me pueda quitar el sueño. Quitar el sueño. Sé que es un riesgo y todos corremos ese riesgo. En mi colaboración, porque he colaborado siempre con algunas cosas públicas, por suerte lo he hecho siempre de manera honorífica, todas, de manera que sé que no encontrarán nunca un pago, un cosa, porque nunca he cobrado por nada de lo que he hecho, tratando de colaborar, pero en esas colaboraciones a lo mejor la gente entiende. Yo recuerdo una vez que me tocó licitar la extensión del metro de Santo Domingo de la 17 a Megacentro y diseñar un proyecto que iba a conectar con el aeropuerto. Y muchas de las personas que me veían, me encontraban conmigo, me preguntaban que cuánto me pagaban ahí para eso. Porque la gente también concibe que si uno está metido en eso es porque uno se está ganando un dinero. Y yo no me he ganado nunca un peso de mi colaboración con el Estado. Ahora estoy colaborando con el gobierno, con la ley fui parte de la comisión que redactó la nueva ley. Incluso es un escenario, usamos básicamente el listín diario, nos prestó el listín diario su salón, porque Miguel Franjul también era parte de esa comisión. De esa iniciativa. Pero todos los abogados, periodistas que tuvimos ahí, todo el mundo lo hizo de manera honorífica. Es un esfuerzo por tener un país. Cuando ahora estoy ayudando al presidente a vigilar la transparencia de las obras que se están haciendo con Aerodón. La gente no se imagina el tiempo que nos mata. Tú no sabes lo que sufro cuando dejo de jugar tenis porque tengo que hacer reuniones o visitar las obras. Pero todo eso lo estamos haciendo como una manera de ayudar al país, a la ciudad, al gobierno a tener esas obras. Bandera, esa obra que se está haciendo en Bandera, en pintura, sí. La de Jacobo Magluta, son obras que ayudan a resolver parte del tránsito de la República Dominicana, pero todo eso de manera honorífica. Y lo hacemos como una manera de colaborar. Pero eso tampoco me compromete con el gobierno. Yo no soy funcionario público, soy un colaborador, soy un crítico cuando corresponde con el gobierno, señalarlo, porque estoy muy seguro de que solo la crítica ayuda a un gobierno a ser transparente. He conocido muchos gobiernos y conozco aspectos muy simples en que los gobiernos han sido muy respetuosos de su propia dinámica. Y siempre lo digo, uno de los gobiernos de todos los que he conocido, y estaba muy joven incluso, fue el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Fue un gobierno muy respetuoso de las libertades públicas. Fue un gobierno muy equitativo en el tratamiento con la prensa, con tal vez una de las relaciones más diáfanas que se tuvo con la prensa, más razonable incluso en la inversión del Estado en la publicidad, sin retaliación, sin mediaciones. Y entonces a veces le digo a los funcionarios, quieren una referencia, ahí tienen un modelo, claro. Y no siempre somos muy proclives a replicar los modelos buenos, porque el poder siempre se deja tentar por lo malo. Percio. Y hay que tener una delicadeza y, claro. Y estar con 4 ojos, como dicen, ¿verdad? Atento a todo esto. Atento como en la cancha. Percio Maldonado es un aficionado del tenis, es presidente de la Federación Dominicana de Tenis. Yo lo que quiero saber es cómo tú te haces con tanto tiempo, pero el programa se nos acabó, porque el tiempo, como dijimos, es una cosa muy necia. Percio, además quiero aprovechar para darte las gracias desde el punto de vista personal y aprovechar el espacio, porque cuando lanzamos, siendo honestos, la primera vez que dijimos que esto se iba a hacer, don Percio Maldonado estuvo ahí con nosotros y eso de verdad se lo vamos a agradecer siempre. No, te agradezco la invitación, pero te agradezco sobre todo lo que hace por el ejercicio de un periodismo profesional, serio, honesto, y a ti y a tu familia, a quien conozco, pues toda mi gratitud y todo mi respeto y éxito para toda la vida. Hasta el próximo domingo, cuídense. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, Clínica Abreu. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y por supuesto tu canal de YouTube.